Buenas noches. Somos los integrantes del grupo número 3 de la asignatura Geografía Americana, sección 18, a cargo de la maestra Ramona Hernández. Los integrantes de este grupo son Juana Fernández, Dania Olivares y su servidor Albert García. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes, hablando sobre los primeros pobladores de América. Las principales teorías migratorias del origen de los primeros pobladores de América. La primera teoría que tenemos es la teoría del estrecho de Bering. Esta teoría fue desarrollada por el científico Alex Dilka. Esta es la teoría más aceptada y plantea que el poblamiento de América proviene de Asia durante la última glaciación del Pleistoceno, aproximadamente 40.000 o 30.000 años antes de Cristo. Esos grupos humanos cruzaron el estrecho de Bering cuando las heladas se alejaron, formando un bloque como si fuera una especie de puente en esta parte aquí de la imagen entre el continente asiático y el americano que se ve aquí, lo cual permitió que estos pobladores pudieran llegar al continente americano, y su teoría se sustenta en varias pruebas de ADN que encontraron, en la cual se puede establecer una relación entre los primeros pobladores de América y algunos pueblos de Asia. La segunda teoría que tenemos es la teoría oceánica o de origen múltiple del hombre americano. Esta fue desarrollada por Paul Rivet, la cual establecía que los primeros pobladores no solo eran originarios de Asia, sino también de Oceanía, los cuales llegaron a través de balsas y que eran de origen multirracial. Argumentaba que la población americana se llevó a cabo por 4 oleadas migratorias denominadas de acuerdo a su lugar de procedencia, como la podemos ver aquí en la diapositiva. Son las mongoloides, esquimales, australianos y melanesio, malayo, polinesio. Bueno, son algunos nombres extraños de distintos pueblos de ese tiempo. La teoría autotonista, que fue propuesta por el paleontólogo argentino Florentino Ameghino. Esta teoría plantea que el hombre americano es originario de las pampas argentinas y que los restos encontrados eran pertenecientes al Mioceno de la era terciaria. En esa parte donde está ubicada de rojo es que se encuentran las pampas argentinas. Desarrollo de los primeros pobladores de América. Esos pueblos eran cazadores y recolectores, los cuales desarrollaron herramientas líticas, es decir, herramientas hechas de piedra para poder aprovechar los recursos de su entorno. Estos pobladores eran nómadas, lo cual significa que no se asentaban en un mismo lugar, sino que recorrían grandes distancias para poder encontrar recursos y alimentos. Ellos tuvieron que evolucionar y desarrollarse para poder adaptarse a su entorno. Crearon armas arrojadizas para poder cazar la megafauna de ese tiempo, como el mastodonte, para poder buscar recursos y alimentarse. Organización de la vida nómada. Las bandas familiares que cruzaron al continente americano estaban conformadas por no más de 50 personas. La cacería era una actividad colectiva para los adultos, al igual que la pesca y la recolección. Como cazadores, avanzaron siguiendo a la megafauna que cruzaron el estrecho de Bering y por lo tanto necesitaban recursos para alimentarse. Ya cuando estos pobladores reconocieron algunos territorios de América, y decidieron las rutas donde se iban a sedentar,
temporalmente, teniendo en cuenta que ya se habían encontrado con otros grupos nómadas. Surge en Norteamérica la llamada cacería de plata. Esto constituye un nuevo tipo de organización social debido a que necesitaban cazadores expertos de otros grupos. Esta técnica consistía en provocar una manada de mamíferos, los guiaban hacia un peñasco y los animales que caían ahí normalmente eran suficientes para alimentar esos grupos, y cuando habían en exceso realizaban ciertas ceremonias sociales. Tecnologías de los primeros pobladores de América. Bueno, los avances tecnológicos y más característicos de esa época estaban ligados a la cacería. Estas herramientas eran fabricadas con piedras, aunque en México se encontró evidencia de un proyectil bifacial de dos caras que, bueno, puede significar un nuevo tipo de herramienta que se utilizaron antes de la invención de la punta de las lanzas. Hace aproximadamente 11 millones de años, cuando los glaciares comenzaron a retirarse al sur de México y al oeste de Texas, encontraron balas de proyectil o puntas de lanza, a los cuales estos grupos llamaron clovis. Las más antiguas en América medían entre 10 y 12 centímetros, ya que las lanzas necesitaban mayor fuerza, potencia y velocidad. Estos grupos nómadas inventaron la estólica o arrojadardos. Creencias. Bueno, la excelente adaptación de los pobladores de América no solo se debe a sus prácticas o a su tecnología, sino también a sus pensamientos, ideologías y su manera de ver el mundo. Según mis investigaciones, antes de que estos pueblos llegaran al continente americano, ya tenían sus culturas, sus tradiciones, sus ceremonias, como por ejemplo el paso de la niñez a la adultez. El chamán, quien es la persona que establece el vínculo entre el mundo espiritual y el terrenal, seguramente tuvo mucho peso en muchas de esas decisiones. Cada uno de estos grupos giraban en eje al chamán, él o la chamán, que eran los encargados de guardar las tradiciones, él o la curandera, que era la encargada de mantener el orden en los grupos y los asuntos sobrenaturales. Expresión artística, el arte rupestre de los cazadores y recolectores. Bueno, el ser humano por naturaleza siempre ha tenido esa creatividad y esa imaginación. Vamos a suponer que estos pueblos, cuando no tenían nada que hacer, ellos iban a las cuevas, dejaban sus huellas, plasmaban sus pensamientos, dibujaban su entorno, entre muchas cosas que hasta ahora incluso en nuestro país se han podido localizar en diferentes cuevas y diferentes áreas. El gran paso, el inicio de la domesticación de plantas. No se sabe con exactitud cuándo estos pobladores pudieron domesticar las plantas, o sea, saber cómo plantarlas, cuándo, en qué época del año, los cultivos. Según mis investigaciones, eso fue producto de varios experimentos, entre otros. Bueno, lo tal es que en el periodo arcaico es cuando surge la agricultura para estos pueblos americanos, lo cual fue de gran importancia porque ellos tenían acceso a ese recurso durante el año entero, creando que algunos grupos dejaran de ser nómadas y se unieran al sedentarismo, estando en un mismo lugar con buenos recursos para la agricultura. El sedentarismo dio paso a grandes inventos como la cerámica, el tejido, entre otros.
Ahora mis compañeras van a estar exponiéndoles dónde se localizaron estas poblaciones. Mi nombre es Juana y le voy a hablar de algunas importancia cultural de los primeros pobladores de América y su localización. Voy a empezar por la cultura de la civilización maya, que como todos sabemos es una cultura muy destacada por su elaborado sistema de escritura numérico y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte, arquitectura, aportaciones, astronomía, medicina y matemática. Su arquitectura era principalmente religiosa, construyeron templos y palacios que estaban ordenados con bajos relieves y altos relieves, escultura, pinturas y frisos. En la artesanía utilizaban el tallado de la piedra y la madera. El calendario maya era su expresión del tiempo. Este calendario ordena los acontecimientos y los fenómenos sobrenaturales de la creación. Su libro sagrado es llamado Popol Vuh. Este relata la teoría maya acerca del origen de la creación del mundo y de los hombres. Ahora le voy a hablar dónde estaban localizada esta civilización. La civilización maya se desarrolló en el área de Mesoamérica entre el periodo 3000 a.C. y 1546 después de Cristo. Los mayas ocuparon una extensión de tierra de casi 500,000 kilómetros cuadrados, abarcando lo que hoy es Guatemala, Belice, El Salvador, parte de Honduras y 5 estados mexicanos: Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas. Ahora le voy a continuar hablando de la cultura de la civilización azteca. Tenían su propia escritura jeroglífica, escribían en hojas de maguey y pieles de venado, tenían un sistema de numeración basado en puntos y símbolos, también tenían un calendario, aunque menos avanzado que el de los mayas, claro. Su monumento y escultura eran menos elaborados que de los mayas también, pero sus templos y escalonados, calzada y acueducto fueron obra maestra de la arquitectura e ingeniería. Se destacaron por su orfebrería, o sea, oro, platas y otros metales. También sobresalieron por su arte de plumas, su bello tejido de algodón, su cerámica, que aún perduran, y en la alimentación cultivaban principalmente el maíz. Ahora le voy a explicar dónde estaban localizadas esa civilización. Los aztecas se establecieron en el valle que hoy pertenece a México a principios del siglo XIX, después de Cristo. El estado azteca tuvo una importante fuerza militar. Esta fuerza lo ayudó a lograr una gran extensión territorial y el dominio sobre sus vecinos. Ahora le voy a continuar hablando de la civilización de los incas, la cultura inca. Los incas supieron recoger e integrar los conocimientos científicos y artísticos, tecnológicos de sus antecesores y potenciarlo. Construyeron una obra arquitectónica de importancia. La escritura, la música, la literatura y la pintura fueron arte muy cultivado por los incas, junto a la textilería, orfebrería y la cerámica, con fines prácticos y también con fines ceremoniales. Destacaban su ritual de momificación, especialmente para preservar cuerpos de reyes y nobles fallecidos, los cuales eran exhibidos durante ceremonias rituales para recibir la veneración del pueblo. Ahora le voy a hablar de dónde se encontraban los incas, dónde estaban localizados. Según versiones, los incas se asentaron en la región de los Andes, en lo que hoy es meseta de Perú y Bolivia. En la época de la conquista española se le llamó inca a todos los aborígenes que habitaban desde Ecuador hasta el centro de Chile. La ciudad principal del imperio Ancarco fue Cuzco, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Allí establecieron la capital del imperio
y para los incas el Cusco era el centro del universo. Ahora le voy a continuar hablando de la cultura olmeca, ya que fue una cultura muy importante al ser considerada como la cultura madre. Los olmecas realizaron diversas aportaciones a la cultura mesoamericana posteriores. Una de ellas fue la creación del epígrafe, los primeros grifos y calendarios que serían base de la escritura de estas culturas. Asimismo, crearon los primeros asentamientos urbanos, dando estructura a la ciudad mesoamericana. Sentaron la base de las ceremonias religiosas y ofrendas. Algunas de las deidades más importantes se representaban con figuras andrógenas y elementos naturales como el maíz, la lluvia, el monstruo y el dragón omega con cejas de fuego. También crearon rutas comerciales que llegaban hasta el Valle de México y lo que hoy es Oaxaca, la península de Yucatán y Guatemala, donde comerciaban e intercambiaban jade, cristal, roca, oceadana y otras materias primas. En cuanto al arte, el legado más grande de los olmecas son las cabezas colosales talladas en piedra, las cuales pesan toneladas y tienen una altura hasta de 4 metros. Ahora les voy a decir dónde estaban localizados los olmecas. Los olmecas, hoy llamado cultura madre, como dije anteriormente, se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y noroeste de Tabasco, y tuvo sus grandes capitales en San Lorenzo, Tehuacán y Tres Zapotes, en Veracruz y en La Venta, en Tabasco. También se encontraron evidencias de que se establecieron en la parte sur de la llanura costera del Golfo de México, comprendida entre los ríos Paleopán y Jibán, que corresponden a la mitad norte del istmo de Tehuantepec. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Diana, que le va a continuar hablando de otras culturas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Olivares y yo les voy a hablar acerca de las restantes culturas que quedan. La cultura teotihuacana se localizaba en el altiplano central de México, actualmente en los municipios de San Martín de las Pirámides y de Teotihuacán del Estado de México. Los aportes que dejaron se destacan por haber sido grandes arquitectos de actividad que fue influenciada por la cultura olmeca. Esto puede apreciarse en la dimensión de sus construcciones, los trazos geométricos de las estructuras, los canales de riegos, los elementos creados y perfeccionados, lo cual demuestran además que eran unos excelentes ingenieros. Cabe destacar que una de las creaciones más grandes y representativas es la pirámide del Sol, la cual fue contemplada en el año 100 después de Cristo. También se pueden mencionar los pilares de la mampostería que sirven de apoyo al clásico techo plano. Actualmente existen edificaciones realizadas por la sociedad teotihuacana, donde es posible distinguir el talento que poseían para la arquitectura. Más aportes podrían ser la pirámide de la Luna, el templo de la ciudad Ciudadela y museo de sitio de Teotihuacán. La cultura tolteca, estas se establecieron en la meseta central, en la zona que ahora abarcan los estados mexicanos de Teotzacala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, donde una casta militar reemplazaría a los religiosos en la administración, formándose un gobierno militarista. Los aportes de esta cultura fue las redes comerciales, los sacrificios humanos, esculturas, artesanía, avances en agricultura y las pirámides encontradas en Toyán, que contienen frisos, auténticas obras de arte con formas de secciones largas de paredes decoradas con pinturas y esculturas grabadas en la superficie. Los aportes de los primeros grupos humanos en la región caribeña. Estos eran unos pueblos organizados en tribus de recolectores. Esto dejaron como aportes la pesca, la caza, el maíz
Estos se desplazaban por parte del territorio en busca de alimentos, al tiempo que sometían a otras tribus menos poderosas. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Muchas gracias por su atención. Espero que esa exposición haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes.